esta masa todo irregular dentro del páncreas, esto se traduce como un absceso. La pancreatitis crónica es al revés, en el sentido de lo que va a tener con el tamaño, incluso el tamaño va a estar disminuido en algunos casos. Pero tenemos que entender que existe una patología que se llama pancreatitis crónica, que es la que no se cura, no se está curando, empeora con el tiempo. Es una patología en pacientes jóvenes, hay mucha inflamación, fibrosis, puede haber calcificaciones, incluso el conducto del virus está dilatado. El conducto del virus se dilata como si fuera hidronefrosis, se puede dilatar muchísimo y se disminuye el espesor. Entonces nosotros si vemos el conducto del virus dilatado, que más o menos consideramos hasta 2.5 milímetros, el diámetro máximo está ahí en el aire, podemos pensar en esto, ¿sí? Entonces son páncreas de tamaño normal, aumentado o más adelante ya disminuido. También tiene los márgenes más definidos, tiene fibrosis y calcificaciones. Disculpen la imagen, no se ve tan limpia acá, pero son un poco escopéticos con sombra. Y acá vemos cómo el conducto grueso está dilatado y tortuoso, ¿sí? ¿Ven? Hasta 2.5 máximo 3. Acá vemos todo esto el conducto grueso, ¿sí? ¿En qué porción se elige para hacer la medición? Cada porción tiene en teoría su medida normal, ¿sí? La medida normal hasta 2.5 hasta 3 cerca de la cabeza, más hacia la cola hasta 2. Eso van a encontrar en la slide que está más estoy pasando, pero un promedio de 2.5 o que no se vea demasiado grande como esto. La fibrosis quística también, una enfermedad difusa, se asemeja a una pancreatitis crónica. Sin embargo, acá sí ya tenemos disminución del volumen del páncreas, tenemos alta atenuación, significa que vamos a tener sombra, hiperecogénico, calcificaciones, y no se ve muchas veces el conducto pancreático, a diferencia de la pancreatitis crónica. Acá vemos un paciente con fibrosis quística en donde está el páncreas hiperecogénico, tiene sombras, no se ve también en los bordes, y la tomografía y otros hallazgos muestran enfermedades relacionadas a la fibrosis quística, que cuando encontramos un páncreas así en un paciente joven, tenemos que sospechar en fibrosis quística sí o sí. Las lesiones focales más frecuentes va a ser después de la pancreatitis suele formarse un quiste, las lesiones quísticas y la neoplasia. Varios secundarios. Esos quistes pancreáticos generalmente se produce aproximadamente en el 15% de todos los pacientes que tengan pancreatitis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Una cavidad de líquido. Esa cavidad de líquido que tiene que tener 4 semanas o 6 semanas, que tiene que tener mayor a 5 centímetros para que sea algo quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos un quiste de 2 o 3 centímetros, podríamos decirle al paciente, vamos a controlar, pero consultar con tu cirujano. Si encontramos un quiste más de 5 centímetros, el paciente tuvo pancreatitis hace 2 meses, ese paciente no puede controlarse, se tiene que ir a urgencia a consultar porque hay que operar. Vamos a ver una espina anicogénica, redondeada, con esfuerzo, generalmente rara vez en esta ubicación. No hay una localización, acá vemos la cola del páncreas, ¿se ve? Anicogénico con, ¿cómo se llama este artefacto? Refuerzo. Acá vemos cabeza, cuerpo, cola del páncreas, ¿sí? Acá vemos el pseudoquiste, este es el Wilson que está dilatando, acá vemos la vena esplénica. Entonces pseudoquiste después vemos la pancreatitis. Hay que poner el Doppler, sí o sí, algunas veces tenemos aneurisma, pseudoaneurisma, que podemos poner como un diagnóstico diferencial, así que no tenemos que olvidarnos del Doppler. Para pasar un poco de las patologías más frecuentes, y lo que no queremos que sea nunca es el adenocarcinoma, es la patología más frecuente del páncreas. Generalmente, ¿en qué parte está? En la cabeza, ¿sí? Y produce la dilatación del Wilson. Mira que es un 90% y usted ya lleva en la cabeza, produce tanto dilatación de la vía biliar como la dilatación del conducto de Wilson. La ecografía abdominal ayuda, ¿sí? Pero generalmente cuando encontramos en la ecografía, porque es el primer estudio,
sí o sí tenemos que hacerle otro seguimiento. El estudio que le sigue sería la tomografía. O la ecografía endoscópica si hay una lesión bien definida por ecografía abdominal, que acá en Paraguay ya se hace. Entonces, el 70% dijimos en la cabeza, hasta el 20% del cuerpo y 5% en la cola. Esto es relativamente frecuente así, no tenemos que esperar muchas cosas. La característica principal es que una masa o nódulo hipoecogénico homogéneo mal definido. Puede tener sí o no Doppler, generalmente no tanto, algunas veces puede ser incluso isoecogénica, puede ser nodular, incluso páncreas tiene un área nodular y podemos sospechar, no parece un tumor en sí, solamente un área nodular. También puede haber área negra o necrosis, puede tener un aspecto lobulado, produce generalmente dilatación del conducto pancreático porque el tumor es el del conducto, ¿sí? Dentro de los conductos. También puede producir dilatación de la vía biliar. ¿Hasta cuánto tiene que medir el colédoco? ¿Quién se acuerda? 10. Sí, 6 y 4 normalmente. Vamos a ver. Pero depende de la edad, depende de si tiene o no vecino. Doctora, ¿cómo se llama? No me mira, pero yo ¿cómo te llamas? ¿Cuántos? ¿Colédoco cuánto tiene que medir? Si tiene vesícula, 4. Puede ser. ¿Con vesícula? ¿Sin vesícula? Está bien. ¿Se entiende? ¿Está bien, doctor? Sí, está bien. Sí. Entonces, si nosotros encontramos un colédoco, perdón, si nosotros encontramos un colédoco de, un colédoco de 14 y un Wilson de 5, ¿qué es lo que primero tenemos que pensar? De que hay una obstrucción que está posterior, estaría después del conducto pancreático. ¿Qué patología podemos pensar primero? Obstructiva mayormente. ¿Qué patología obstructiva? Y litiasis vesicular. Una litiasis puede ser enclavada. ¿De acuerdo? Y tenemos que ver, ¿Otra patología? dependiendo del paciente también, si tenemos un paciente dañoso, No, ¿otra patología no? ¿Qué puede ser? sea de páncreas, de cabeza de Eso es páncreas, justamente lo que estamos hablando ahora, muy bien. y ¿Otra patología? sea de pápula, o sea, del conducto hoy. Pero generalmente no es esa. Generalmente hay hipertrofia no. Puede ser una hipertrofia no. Ese puede ser la hipertrofia o sea, de fin de hoy. ¿Sí? Pero se dan cuenta que la dilatación de la vía biliar es frecuente. ¿Sí? Nosotros con experiencia vamos a poder llegar al colédoco hasta ahí. Sí, van a poder ver el colédoco. ¿Se ve? ¿O no? Hasta el ODI. no. ¿No? No sé. ¿Isaac? No, ¿Qué decís, Isaac? no se debería ver. ¿Qué vos decís, Isaac, tu experiencia? El colédoco. Se ve. ¿Eh? Sí. ¿Seguro? O sea, en mi experiencia no la. Sí. Se puede llegar a ver. Casi siempre. Vamos nosotros. Te van a estar entrenados para ver todo el colédoco. Literal. Bueno, seguimos. Puede haber una pancreatitis, después puede haber atrofia, un tamaño de desproporciones. ¿Sí? Acá vemos una imagen típica, ¿sí? Acá el cuerpo del páncreas, la cabeza del páncreas. Contornos irregulares, vemos la vía biliar dilatada, hueso dilatado. Parcialmente definido a nivel de la cabeza. Hasta demostrar lo contrario, esto va a ser un adenocarcinoma. Otro caso que me comenté, vemos la vía biliar dilatada. Acá en la vesícula vemos una parte que tiene un poquitito, una escala de grises un poquito más claro. ¿Quién sabe qué puede ser eso? Barro biliar. Tiene una estrella también. Muy bien. Excelente. Cuando está dilatado, vemos una masa, un nódulo
Se mide por todas las medidas que puedan hacer, longitudinal, transverso, y hasta mucho lo contrario podría ser una neoplasia. Se hace la endoscopía, la ecoendoscopía, sí, eso ayuda mucho también cuando ustedes caracterizan bien el nódulo, saber que existe el método, pero nosotros lo primero que vamos a hacer es pasarlo a resonancia o tomografía. No, Señora. Señorita. Es 360 grados la ecoendoscopía porque nunca vi ni nada. Pregunto por la imagen. Sí, Oh, gracias. sí, 360. Sí, pero generalmente a un solo punto vamos a fijar. Sí. Hay neoplasias quísticas, vamos a pasar más rápido porque no vamos a terminar, como le dije, que también puede ser tumores malignos o benignos. No solamente va a ser lo primero que vimos. ¿Qué era lo primero que vimos? La lesión quística en el páncreas del otro. El pseudoquístico. Entender que también existe el cistoadenoma microquístico o seroso y también está el cistoadenocarcinoma macroquístico. Ay, no. Mucinoso. Esa Bueno. es la pregunta esa. No va a ser. Básicamente encontramos lesiones quísticas, unas estabilizadas, y por más que pudo haber tenido el antecedente del paciente de pancreatitis, nosotros vamos a tener que describir con todas las características posibles. El contorno, la forma, el tamaño, el refuerzo, si tiene vascularización, si es que invade o hace efecto de masa, la localización. Y si no tenemos ningún antecedente, esto hay que seguir estudiándolo de cero. ¿Sí? Las lesiones quísticas, por más que una vez pueden parecer algo benigno, nosotros no tenemos ningún antecedente. Recordar nomás, existía patología neoplásica quística que ustedes van a tener que ir estudiando. ¿Sí? Esto se le va a quedar a ustedes para que ustedes puedan investigar más. Pueden ser incluso lesiones quísticas grandes, que si nosotros volvemos a no tener ese antecedente de la pancreatitis o algo, nos queda más que escribir, buscar, entender que va a tener sus marcadores laboratoriales quizá, y pedir un estudio complementario. Se ven cómo puede ser masas talicadas, multicompartimentales. No se olviden del Doppler, ver en qué porción del páncreas, si parece que está en el páncreas. En el informe muchas veces va a ser difícil al principio de identificar que esto es del páncreas o del suprarrenal. Entonces tenemos que entender que tenemos que empezar a jugar con topografía, con lugares, ¿sí? Entre la cabeza o entre la cola del páncreas y el vaso, entre el riñón y la cola del páncreas, ¿se entiende? La experiencia, cuando nosotros vamos más llegados al páncreas, podemos decir, mira, parece que sale de la cola del páncreas. Pero no está mal decir, no solamente ya decir a nivel, al principio no queremos decir, incluso así nos llega el informe, en mi abdomen superior, se observa imagen quística, bla, bla, bla. Bueno, alguien se arriesga más, en hipocondrio izquierdo se observa, alguien se arriesga más en hipocondrio izquierdo intraabdominal, ahí estamos ya ayudando ya saben. Al nivel del hipocondrio izquierdo, entre la cola del páncreas y el vaso, ¿se entiende? Y así vamos lentamente a tener esa práctica de descripción. Entre tumores pancreáticos endócrinos, ¿sí? El insulinoma es el más frecuente de todos, ¿sí? Solo. Una cosita más sobre los tumores quísticos del páncreas. Sí, cómo no, profe. En el páncreas ningún quiste se va a analizar. Ustedes ven un quiste, por más simple que sea, se describe como tumor quístico. Exactamente. Hay en el 95% de los casos un quiste del páncreas, por simple que sea, va a ser o un seroso o un mucinoso o una tercera variante que se llama neoplasia mucinosa intraductal papilar, NMIP. Exactamente. De estas, el mucinoso y la NMIP son potencialmente malignas. Solamente el seroso es benigno y va a morir benigno. Esto quiere decir que cuando ustedes ven un quiste en el páncreas, ese quiste tiene
entre 40 y 50% de posibilidades. Estamos hablando de un quiste simple, 8 milímetros, nada adentro en el páncreas. Tiene 40 a 50% de posibilidades de volverse maligno alguna vez. Y este es un problema. Y la solución hasta ahora, el acuerdo que hay es que cuando tocar el quiste, cuando ser agresivo con el quiste, por ahora lo que se hace es, si mide más de 3 centímetros, si da dilatación del Wilson o del colédoco, si duele o si crece. Entonces, tumor quístico pancreático, o sea, nunca banalicen quiste simple en el páncreas. Siempre hay que hablar tumor quístico y requiere control cada 6 meses. Porque si crece hay que entrar, ¿verdad? Hay que quitar. O sea, es diferente a un quiste de hígado o un quiste de riñón que banalizamos, ¿verdad? En el páncreas no se puede banalizar un quiste. O ese quiste tiene 40-50% de chance de ser potencialmente una lesión maligna. Y ahora sabemos que muchos de los adenocarcinomas típicos del páncreas vienen de una neoplasia mucinosa intraductal papilar, que ya no vemos la neoplasia, porque la neoplasia mucinosa intraductal papilar es como el papiloma mamario, es dentro de un ducto principal. Si es dentro del Wilson, el diagnóstico va a ser fácil porque es una neoplasia que produce mucha mucina. Incluso el endoscopista se da cuenta porque entra y ve salir mucina por el Wilson. Pero estadísticamente la mayoría de las neoplasias mucinosas intraductal papilar ocurren en canales secundarios, o sea, son más chiquititos. Y eso aparentemente da origen a un gran número, lo cual abre la ventana de poder, si sabemos ahora que un porcentaje importante de los adenocarcinomas pancreáticos son consecuencia de una neoplasia mucinosa intraductal papilar, de poder detectarle antes. Ojalá, ¿verdad? Y darle más importancia a esa lesión que tiene. Eso no va a poder. La lesión quística del páncreas nunca se banaliza. Es un tumor quístico, así se describe. Porque la posibilidad de un quiste epitelial es rarísima. Rarísimo. O sea, la mayoría de los quistes del páncreas son tumores. Eso es verdad. Excelente. Entonces, como dijo el profe, es importantísimo tratar de describir todas las características posibles para poder controlarlo, ¿sí? Por más que tuvo pancreatitis, hablando de pseudoquiste, igual hay que describirlo con todas las características posibles para tener un buen control. Dentro de tumores endocrinos, estaba diciendo que el insulinoma es uno de los tumores más frecuentes. No voy a poder hablar de todos los tumores, pero generalmente son nódulos, pueden ser hipoecogénico, isoecogénico, heterogéneo, pero generalmente son bien delimitados. El segundo va a ser el gastrinoma, con sus características. Debería dejar para que ustedes vean tranquilamente esto. Los tumores generalmente tienen sintomatología, ¿sí? Clínica, generalmente el insulinoma. Acá nosotros vemos un nódulo en el cuerpo del páncreas, ¿sí? ¿Qué ecogenicidad tiene este? Hipoecogénico, los márgenes de irregular. ¿Este qué estructura era? Mesenterica superior. Mesenterica superior. ¿Este? La vena flema. Muy bien, ¿sí? Generalmente vemos que son hipoecogénicos de márgenes regulares, acá vemos dos. Y usted acá ve la importancia. ¿En qué parte del páncreas está esto? Cabeza ahí. Y ven que hay una masa bien redondeada. Y se dan cuenta que el Wilson está más No dilatado. se encuentra porque cambia de anatomía, hace efecto en masa. ¿Sí? Se lo está diciendo el profe Calvo o lo está diciendo el colega. No podemos descartar 100% que este no sea un adeno, pero esta masa que lo produce esto, nosotros sospechamos que pueda ser un insulina. En el Doppler o con contraste vemos que capta mucho. Algunas veces el Doppler puede ayudar en estos tumores porque a diferencia del otro que un tumor tipo vascular, esto generalmente cuando lo mandamos a tomografía o resonancia tiene su patrón de captación y ustedes van a tener que tener en cuenta ese siguiente paso para poder ver si realmente lo que pensaron que podía ser un insulinoma, vemos que esto muestra mucha más polarización.
como se dan cuenta, un gastrinoma es básicamente similar. Nosotros no vamos a poder poner tumor neuroendocrino, gastrinoma, simplemente hacer una buena descripción, ver si hay una sintomatología, etc. En un caso clínico, esto es un ejemplo de que un paciente masculino consulta por caída de altura previa con pérdida de conocimiento, refiere a episodios previos similares. En la ecografía abdominal se hace una pequeña lesión sólida ecogénica en el cuerpo del páncreas. Se completa el estudio con resonancia. Y se ve que tiene un realce en fase temprana frente a un diagnóstico presuntivo de insulinoma. Acá lo que llama la atención también es la clínica, la pérdida de conocimiento, de altura, caída por pico de glucemia. ¿Sí? Entonces se hizo también la endoscopía. Vemos acá el Doppler, la resonancia, y se concluyó que el insulinoma fue el diagnóstico final. Bueno, las metástasis también podemos encontrar en el páncreas. Se ve que pueden venir del riñón, del colon, puede haber melanoma, sarcoma, pulmón. Son lesiones generalmente inespecíficas que nosotros, cuando son hallazgos casuales, no podemos saber si eso es primario o secundario. Tenemos que hacer la misma descripción con el ítem que volvemos a repetir: ubicación, tamaño, forma, contorno, estructura, conicidad, Doppler, estructuras aledañas. En el páncreas es demasiado importante ver o procurar ver si empuja a estructuras, efecto de masa, o invade o infiltra o engloba, ya sea porque dijimos las estructuras vasculares o órganos adyacentes. El trauma pancreático, existe clasificaciones. Ustedes van a tener que leer eso porque puede llegar un paciente con trauma. Esto está bien estudiado. Generalmente usamos la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía. En varios órganos se usa esta clasificación. Tienen que saber que esto puede llevar a una pancreatitis o las complicaciones del mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a lo que hablamos del páncreas? Con respecto a la técnica y la evaluación. Podemos decir que el estudio de esta estructura es de un alto nivel de complejidad. Cuesta mucho encontrarlo cuando empezamos a hacer esta técnica. Así que es recomendable tener paciencia. Y esto es lo que yo quiero que ustedes lleven en la casa. No se preocupen, que al principio están los gases. ¿Sí? No se hizo por gases. Después ya sabemos la técnica que hablamos, que tenemos que tener paciencia, buscar la forma de encontrar. No hay que desesperarse cuando al principio no estamos empezando a ver. Aunque, dice así, desgraciadamente, aunque yo te enseñe cómo hacerlo, solo la práctica diaria y las repeticiones van a depurar la técnica de quien realice el estudio. No hay una técnica específica para decir, yo voy a apretar de arriba a abajo, voy a ver el páncreas, le voy a decir al paciente inflar tu panza, le voy a decir al paciente soplar de costado. Ustedes van a ir viendo por cada paciente. Cuando hacemos una ecografía abdominal, es obligatorio buscarle el páncreas. Hay que siempre intentar responder a la orden del pedido del médico cuando indique alguna afectación pancreática. Por ejemplo, descartar pancreatitis. Al principio, páncreas no visualizado, le respondemos a la conclusión. No hay problema, no vieron el páncreas, ¿qué vamos a hacer? O, en alguna forma que puedan ir, está acomodando el término, visto parcialmente el páncreas y me parece normal, por ecografía. El páncreas tiene una ecoestructura normal, o esperable, o habitual. Siempre la palabra normal es diferente, ¿verdad? El páncreas se encuentra aumentado de tamaño. No puede, antes de descartar pancreatitis o algo así. Cuando tengan experiencia, podrían procurar incluir qué estudio hay que hacerle al siguiente. Muchas veces estamos por el interior y ustedes podemos poner páncreas con una lesión hipoecogénica, por alguna forma describimos inespecífico, ¿sí?
con el colega que está en el interior no entiende mucha terminología y dice hipoecogénica, a controlar le ponemos y el médico puede decir, no, se le ecografía en 6 meses, pero vos estás segura que parecía una lesión. Entonces ustedes pueden sugerir que podría verse mejor, que podría complementarse con una tomografía cuando ustedes ya tienen una sospecha, o hablarle al colega y decirle, ¿sabe qué es lo más legalmente, lo que más funciona es? A mí me funcionó muchísimo cuando no entendía lo que veía y no sabía cómo escribir porque sabía que lo que escribía no iba a representar. A entender. Entonces, al principio parece como que te da vergüenza hacer esa comunicación. Y decir, che, doc, veo algo, me parece que puede ser un tumor, pero no sé si es inflamación o no sé si es. Yo nomás lo que veo, ¿por qué no le hacemos una tomografía o que le haga al doctor fulano o mandarle a tal? Esa comunicación al principio es fundamental porque muchas veces el páncreas en los tumores no nos da mucho tiempo. Y si nosotros tenemos duda, siempre va a ser mejor fallar a favor del paciente. Siempre evitar poner un diagnóstico anatomopatológico, pancreatitis aguda necrotizante, adenocarcinoma. Son hallazgos, son lesiones sólidas de etiología terminal, lesiones tumorales quísticas de origen terminal, páncreas de tamaño aumentado, contorno mal definido, que podrían sugerir un proceso inflamatorio. Podríamos mencionar, cuando tenemos más experiencia, redactar informes donde se dice, como diagnóstico diferencial se podría descartar tal cosa. Pero lo que no hay que poner es conclusión, adenocarcinoma, ¿Otro? No es lo que una vez ya habíamos discutido el tema de que se puede sugerir estudio complementario en vista a presentarse anatomía sugerente a neoplasia. Sí, se puede sugerir. Cuando vos Por eso digo, o sea, cuando te cierran todo. Tiene una, o sea, para el que no interpreta por lo menos la ecografía, tenés que ponerle una sugerencia que probablemente te encuentres con una neoplasia, entonces tenés que hacer un estudio complementario. Así Sí, es válido cuando tengamos todos los ítems. Las lesiones quísticas. Las lesiones quísticas debemos estar familiarizados para lograr su correcta caracterización, dado que pueden corresponder a neoplasias quísticas. ¿Sí? Enfatizamos que las lesiones quísticas podrían corresponder a neoplasia quística, como bien lo dijo el profe doctor Miguel Calvo, maligna o con potencialmente maligna. En función al diagnóstico, presunción, tratamiento clínica, paciente y manejo variará de un tratamiento conservador, seguimiento, y para el seguimiento es importantísimo que ustedes, cuando hagan mediciones, un ejemplo, digan las mediciones que hacen, en qué corte y en qué eje. Muchas veces leemos informes que dicen imagen anicogénica en cola de páncreas que mide 32 por 12. Se supone que va a ser la medida más grande, ¿no? Pero ese 32 por 12, nosotros tenemos que aprender a poner en qué eje de la lesión o en qué eje del cuerpo humano, ¿sí? Podemos poner eje longitudinal, en eje antero-posterior o transverso. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Más o menos? ¿Sí? Si vos medís algo, vos tenés que decir qué forma mediste, como para que yo pueda ya medir lo mismo en la misma eje que vos mediste. Si vos medís 2 medidas o 3 medidas y no me decís cuál es, yo quizás puedo medir de otra forma el orden alterar, y el que va a interpretar su primer informe es, vamos a suponer que yo mido 12 por 10 y la misma lesión vos mediste 10 por 12, el médico que leyó el primera medida, mira, vos disminuyó, o mira, aumentó el otro, porque no hay algo bien estipulado como hay que medir. Entonces la sugerencia es, cuando ustedes midan algo en donde sea, en el ovario, en el útero, traten de poner, fue la medida longitudinal, fue la medida. Existen tipos de pancreatitis que podemos concluir que tienen características de imagen
muy típica. Ya dijimos que ya aumento de tamaño, cambio la cromonicidad, los contornos, líquido. Entonces, esto es simplemente algo que nosotros tenemos que ponerlo para ayudar a su rápido diagnóstico. Con respecto a la anomalía congénita, ¿sí? Es un proceso complejo lo que tenga que ver con la organogénesis. Hay fallo en la migración, etcétera, como resultado de la anomalía que ya vimos. Generalmente las anomalías del desarrollo del páncreas son un hallazgo incidental. Cuando nosotros empezamos a ver muchos páncreas normales con variaciones habituales, así que generalmente puede ser incidental o tengan sintomatología como vimos que el páncreas que en anillo puede provocar obstrucción intestinal. Alguna vez se presentan síntomas, son sometidos a una extensa evaluación diagnóstica o tratamiento inapropiado antes de llegar a un diagnóstico porque nosotros no nos acordamos que existe la anomalía congénita, ¿sí? No. Sí. Entonces, una trampa para ver cuando vemos una alteración, vamos a decir, que no sabemos determinar. Por ejemplo, vemos nuestro Wilson, nuestra vena, vemos nuestro mesentérico. Entonces, decimos, hay un conducto más. Entonces, podemos poner, por ejemplo, un Doppler, porque ahí podemos tratar con un Santorini, que es un conducto anexo que también se suele ver. Entonces, hacemos un Doppler para descartar que no sea otro. Sí, el diviso, ese es el diviso que aparece en Santorini, sí, exactamente. Para eso nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver. Yeah. Conclusión, en las lesiones sólidas hay una alta sensibilidad y especificidad para detectar la masa, no para saber qué masa es, ¿sí? También acuérdense que las masas pueden ser procesos inflamatorios, tumores neuroendocrinos, quísticas, acuérdense el adenocarcinoma, pseudoquistes. La ecografía adecuada puede ser guía, acuérdense, para la función. Las lesiones sólidas del páncreas pueden tener un amplio espectro. El diagnóstico es un desafío, es un enfoque multimodal de imágenes. Empezamos con la ecografía y ahí lo que dijo el doctor, pasar la tomografía, la resonancia es importantísimo para poder diferenciar de otras lesiones que sean mejor. Con respecto a las colecciones pseudoquistes, ya sabemos, 5 semanas, 5 centímetros para operar. La ecografía, el ecodoppler nos ayuda finalmente para diferenciar lo que puede ser una colección de un aneurisma. La ecografía se controla cuando los líquidos se empiezan a formar, y la diferencia entre un quiste, pseudoquiste y una colección es que la colección, el acceso siempre va a ser heterogéneo, va a tener síntomas, fiebre. Con respecto a lo que tenga que ver con la metástasis, él habla que el cáncer renal puede ser una de las más frecuentes, ¿sí? Y su tratamiento de la resección. Entonces, la gran mayoría de las lesiones pancreáticas son detectables por ecografía, y esto es lo que quiero que lleven en casa. Que nosotros no es más una sesión de foto. No es que tenemos el páncreas, y lindo ya la foto. Acuérdense la tomografía, la resonancia y la econdoscopía. Las lesiones quísticas, y acuérdense que las quísticas, como dijo el doctor, pueden transformarse en metástasis. ¿Alguna duda? ¿Preguntas?